Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. Las últimas 3 centrales nucleares alemanas que quedaban en operación cerraron el sábado pasado. La desconexión de los reactores de Emsland, Isar 2 y Neckar-Westheim supuso el punto final de un capítulo histórico que se ha extendido durante más de medio siglo. Era, cierto es, una muerte anunciada. La energía nuclear ha sido desde hace décadas muy polémica en Alemania. Para muchos alemanes este tipo de generación eléctrica es insostenible y peligrosa. Para otros se trata de una fuente de energía fiable, limpia y barata. El debate lo ganaron hace ya bastante tiempo los antinucleares, que desde los años 70 presionan para que el país prescinda de este tipo de generación eléctrica. En la década de los 80 el movimiento antinuclear adquirió mucha fuerza tras la catástrofe de Chernóbil. La radiación alcanzó Alemania y eso provocó que los gobiernos de la época se replanteasen su estrategia nuclear. A finales de los años 80 se dejaron de construir nuevas centrales en Alemania, pero no había todavía planes de cerrarlas. Fue en 2011, coincidiendo con la fusión de 3 reactores de la central japonesa de Fukushima, cuando la entonces canciller Angela Merkel decidió dar el paso e implementar un plan de cierre gradual de todos los reactores. Ese plan tenía como fecha tope el pasado 1 de enero, pero el gobierno de Olaf Scholz decidió prorrogar unos meses más la vida de las 3 centrales que quedaban abiertas para amortiguar el impacto energético de la guerra de Ucrania. Esta vez sí se ha cumplido el calendario, para disgusto de los que creen que será muy difícil sustituir a los reactores nucleares. El gobierno quiere que la generación eléctrica se realice en el futuro solo por medios renovables, pero aún falta mucho para eso. A corto y medio plazo serán los combustibles fósiles quienes llenen el vacío que deja la nuclear. Desde que empezaron a cerrarse centrales nucleares hace 12 años, Alemania ha incrementado su consumo de gas natural y ha vuelto a quemar carbón en grandes cantidades. El gobierno asegura que eso es temporal, que para el año 2038 todas las térmicas de carbón habrán cerrado también y la mayor parte de la electricidad generada será de origen renovable. Entre tanto, el país no solo quema carbón, también lo extrae a cielo abierto, algo que no gusta nada a los movimientos ecologistas, pero hoy por hoy no existe otra opción si quieren mantener el suministro eléctrico. Se están construyendo, entre tanto, plantas de regasificación en la costa y se ha disparado la inversión en nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas. El debate sobre la energía nuclear no se limita a Alemania. En unas partes de Europa se está siguiendo el camino señalado por los alemanes, caso de España, por ejemplo, mientras que en otras se apuesta firmemente por las centrales nucleares. Ese es el caso del Reino Unido, que está construyendo una nueva planta, el caso de Finlandia, que acaba de inaugurar la mayor central nuclear de Europa, y por supuesto el caso de Francia, que obtiene en torno al 70% de la electricidad que consume de una 50 de reactores nucleares. Para los alemanes ya no hay vuelta atrás, tienen ahora que demostrar que lo que aportaban sus reactores es fácilmente sustituible por otras fuentes limpias y baratas en un periodo de tiempo relativamente corto. No todos lo tienen tan claro. De no conseguirlo, la electricidad no escaseará, pero se encarecerá notablemente, algo que un país industrial como Alemania no puede permitirse. El sábado pasado, el 15 de abril, se desconectaron de la red las 3 últimas centrales nucleares de la República Federal de Alemania. El hecho tenía connotaciones históricas y así lo hicieron ver los medios de comunicación, porque pone fin a un proceso que no dio comienzo, como a veces se piensa, hace 10 o 12 años, que dio comienzo hace ya bastante tiempo, bastantes décadas. Habría que remontarse cerca de medio siglo, más de medio siglo, de hecho, hasta principios de la década de los 70 para encontrar las primeras protestas contra la energía nuclear. En origen eran unos pocos ecologistas, una novedad. En aquel entonces los ecologistas aparecieron precisamente en esa época, a finales de los 60, a principios de los años 70, que se oponían a los planes del gobierno alemán de aquella época de ir instalando centrales nucleares por todo el país para asegurar la generación de electricidad a un coste más bajo y sin depender del petróleo. El movimiento no se detuvo e incluso
fue a más. Llegaron incluso en esta época, la primera mitad de los 70, llegaron a detener la construcción de una central nuclear que tenían previsto construir en Baden, en el estado de Baden-Württemberg, junto al río Rin. Eso les dio ánimos y las protestas crecieron en intensidad y en número. Pero la crisis del petróleo, que llegó en 1973, con el embargo de los países árabes a prácticamente todo Occidente, el embargo de petróleo, eso empujó a los gobiernos de toda Europa, también de Norteamérica, a acelerar sus planes nucleares para minorar la dependencia energética que tenían de los países del Golfo Pérsico. En aquel entonces, buena parte de la electricidad en Europa se generaba mediante térmicas de fuel oil, es decir, de un derivado directo del petróleo, lo que puso en muchísimos problemas el embargo. En la generación eléctrica estoy hablando. Por supuesto, el consumo de electricidad y la producción ha aumentado muchísimo desde 1973. Lo único que no se ha hecho ese incremento, por lo menos en la generación, no se ha hecho con fuel oil, sino con otras fuentes de energía, como puede ser el gas natural o las centrales nucleares, o ya a partir de los años 90 las energías de origen renovable. Pues fue en esa misma época, entre los años 70 y los años 80, cuando se construyeron la mayor parte de las centrales nucleares de Europa. Si echamos un vistazo a la construcción, miramos un cronograma de la construcción de centrales nucleares, lo que nos encontramos es que la buena parte, por no decir todo, el parque actual de centrales nucleares que hay en el mundo se hizo en aquella época, entre los años 70 y 90 aproximadamente. Fue la época realmente dorada. Las centrales nucleares fue uno de los hijos, el hijo predilecto de las dos crisis del petróleo, la del 73 y luego posteriormente la del 79. También fue en esa época, en los años 80 concretamente, cuando se produjo el mayor accidente nuclear de la historia, la mayor catástrofe nuclear de la historia. En el año 1986, el reactor de la central soviética de Chernóbil se fundió, pero no se fundió porque estuviese en mal estado, sino por una serie de negligencias en cadena por parte de las autoridades soviéticas. Querían poner a prueba el reactor y se les fue de las manos el experimento. Aquello fue, ya digo, una auténtica catástrofe. La nube radioactiva, en ese momento estaban soplando los vientos de este a oeste, alcanzó Europa Occidental y eso los propulsó hacia arriba a gran velocidad y con mucha fuerza a los movimientos antinucleares de Europa, que eran ya muy populares en aquella época porque abogaban también por el desarme. Estamos hablando de mediados de los años 80, cuando en la propia Alemania no solo se quejaban de que se construyesen centrales nucleares, sino que se quejaban también de que la OTAN fuese a poner misiles balísticos con ojiva nuclear en territorio alemán, los famosos Pershing. Es decir, una cosa y la otra iban casi de la mano, el pacifismo de la Guerra Fría con el movimiento antinuclear. Pero bueno, el hecho es que para entonces, para mediados de los años 80, había ya varias centrales en construcción, muchas habían sido terminadas y estaban en operación. En el año 1989 entró en funcionamiento la última de las centrales alemanas, la de Neckar-Westheim, que está situada, pues como dice el nombre de la localidad, a orillas del río Neckar, uno de los principales afluentes del Rin. Le entra por la izquierda, nace cerquita el Danubio. El Neckar y el Danubio, curiosamente, pues como pasa a veces, ¿no? Uno de los ríos va hacia el Mediterráneo y otro va, y en la divisoria de aguas, y el otro va hacia el Océano Atlántico. Bueno, pues toda esta orilla es del Neckar, entre las ciudades de Heilbronn y Stuttgart, para que nos hagamos una idea, cuando uno sale de Stuttgart hacia el norte y se dirige hacia Frankfurt. Bien, pues a partir de ese momento ya entró en operación esta central de Neckar-Westheim y a partir de ese momento se suspendió la construcción de nuevas centrales. A principios del siglo XXI, cuando Gerhard Schröder era canciller, se plantearon ir cerrándolas. Era un asunto que no gustaba, las tenían abiertas, no tenían fecha de cierre más allá de la estipulada por la fecha de fabricación. Los reactores nucleares tienen aproximadamente una vida útil de unos 40 años, más o menos se pueden prorrogar si están en buen estado, pero se construyen con esa idea, con la idea de utilizarse entre 30 y 50 años, más o menos. Pero no había planes en aquel momento de ir cerrándolas porque eran en todos los casos centrales más o menos jóvenes. Se habían hecho, la mayor parte de ellas habían abierto entre finales de los 70 o la década de los 80. Algunas, de hecho, eran realmente nuevas, como el caso de la Neckar-Westheim o la de Isar, que se abrieron entre el 88 y el 99. Cuando Schröder llegó al poder, a la Cancillería, en 1998, eran centrales que estaban pues casi echando sangre. Se habían puesto a
se habían entrado en secuencia principal solo un poquito antes, 10 años antes. Así que en el caso de la Neckar-Westheim incluso menos. Pues bien, este hombre decidió que había que ir cerrándolas. Poco a poco, sin prisas, pero ir cerrándolas. Ya no se habían construido más en los 10 años anteriores y habría que ir cerrándolas en un plazo de unos 20 años. Esto Schröder lo dijo en el año 2002, pues la idea era que para 2022, que hoy lo miramos hacia atrás, claro, el 2022, pero en 2002 pues se veía pues muy adelante en el tiempo, algo lejanísimo. Para entonces todas deberían estar desconectadas y en desmantelamiento. En aquel momento había mucho optimismo energético, se pensaba pues que en un plazo relativamente breve de tiempo las centrales eólicas, incluso las fotovoltaicas, ocuparían el espacio de la nuclear, también por supuesto de las centrales de carbón. Es cuando empiezan algunos países de Europa, como el caso de Alemania, que en esto siempre fueron unos adelantados, a instalar paneles solares por todas partes y a instalar plantas eólicas por todas partes. Fue la misma época en la que en España se pusieron con lo mismo. Primero llegó la eólica y luego posteriormente la fotovoltaica. Vamos, que no es extraño. Llevo yendo yo a Alemania unos 25 años y de manera regular, vamos, y siempre me he encontrado con paneles solares por todas partes. Curiosamente, en las casas de los propios alemanes. Y esto no es de ahora, de hace los últimos 5 años. Esto en el año 2000 ya había un montón de paneles solares. Ya una serie del gobierno o los sucesivos gobiernos aprobaron una serie de ventajas fiscales, de subsidios para aquellos que se colocasen en su tejado paneles fotovoltaicos. Los alemanes, por regla general, suelen vivir en casas individuales, lo cual hizo bastante más sencillo eso de ponerse paneles solares en casa. En España, que solemos vivir en bloques de apartamentos, pues lo tenemos algo más complicado porque el techo del bloque no solo pertenece a una persona, sino que pertenece a toda la comunidad. Bien, pues ya con Angela Merkel, que llegó al poder unos años más tarde, en 2005, se produjo en Japón, en el año 2011, el accidente de Fukushima. Merkel llevaba ya unos cuantos años. Merkel, de hecho, era pronuclear y había criticado a Schröder precisamente por eso, por querer cerrar las centrales nucleares. En ese momento, el movimiento antinuclear alemán revivió para exigir al gobierno que no concediese nuevas prórrogas y que se cerrasen todas las centrales nucleares en un plazo breve de tiempo. Merkel, que como os digo, siempre había sido partidaria de la energía nuclear y que había de hecho llevado la fecha de cierre de 2022 a 2036, cambió de parecer en cuestión de unos pocos días y nada, un par de meses más tarde de este accidente de Fukushima, que fue en el mes de marzo, pues en el mes de mayo anunció el cierre escalonado de todo el parque nuclear alemán. Seguramente se hizo, ya se comentó en aquel momento, que eso se hacía por razones electorales. En el año 2011 llevaba ya 6 años en el poder Merkel, los del CDU andaban un poco desgastados y ese año no hubo elecciones federales, pero sí se celebraron elecciones en varios estados federados. Lo recuerdo a la perfección. Algunos eran importantes, como Berlín, por ejemplo, como Hamburgo. Baden-Württemberg también tuvo elecciones aquel año y las encuestas pintaban un panorama un poco negro para los cristianodemócratas. De ahí que necesitaban algún conejo de la chistera para ofrecer a sus votantes. Lo normal en Alemania, por lo menos hasta la fecha presente, es que haya habido más población en contra de las centrales nucleares que a favor de las centrales nucleares. Es probablemente el país más antinuclear de toda Europa, por no decir de todo el mundo. Bien, el plan de Merkel de 2011 contemplaba la desconexión de los 17 reactores que estaban en operación en aquel momento, a lo que tenían en ese preciso instante. La electricidad que aportaban, estamos hablando de mayo de 2011, era aproximadamente un 25% del total, una cuarta parte, lo cual no está nada mal. Es una banda base muy interesante. En España, por ejemplo, los reactores nucleares hasta el momento presente aportan aproximadamente en torno al 20%. Eso se le conoce como banda base, porque una vez una central nuclear ha entrado en secuencia principal, eso ya no se puede regular, ya no puedes apagarla ni que genere más. No hay más. No es como una central de ciclo combinado de fuel. Una vez se ha puesto a generar electricidad, siempre genera la misma hasta que se le agota el combustible. Bueno, pues no estaba nada mal, un 25%. Ese 25% se sustituiría con gas natural barato proveniente de Rusia, a través de los gasoductos ya existentes y a través de nuevos gasoductos que se iban a construir. Algunos estaban ya muy avanzados, como el caso del Nord Stream 1,
que entró en servicio ese mismo año, en 2011, y luego el Nord Stream 2, cuya construcción se acordó un poco después, en el año 2015. Las tres últimas centrales, y este cronograma se rehizo de nuevo, poniendo fecha a cada uno de los reactores. Las últimas tres quedarían cerradas, se desconectarían la noche del 31 de diciembre de 2022, es decir, hace poco más de 3 meses. Y los alemanes, además, nada habrían de temer, porque para entonces habría suficientes centrales de ciclo combinado quemando gas ruso a buen precio para reemplazarlas sin que la economía lo notase. Pero unos meses antes de que este plan llegase a buen puerto, en el mes de febrero de 2022, es decir, faltaban nada menos unos 10 meses aproximadamente antes de que cerrasen las tres últimas, Vladimir Putin invadió Ucrania. Meses antes ya había empezado a restringir los envíos de gas a Alemania, esto os lo contaba yo en la contracrónica, en los meses de octubre, noviembre de 2021, ninguno sabíamos que iba a invadir Ucrania, pero sí que estaba tratando de chantajear en la medida de lo posible a los europeos con el tema del gas, como tratando de reblandecerles. Luego ya todas las piezas encajaron y entendimos a la perfección a qué venía aquella maniobra tan extraña. Bien, esto hizo obviamente subir el precio del gas natural, que en aquel momento estaba alcanzando máximos en todo el mundo. Así que el sueño de sustituir la nuclear por los ciclos combinados se esfumó, porque a pesar de que las sanciones en principio no iban dirigidas al gas ruso, lo primero que hicieron los alemanes, como el resto de europeos, es tratar de comprar la menor cantidad de gas ruso posible. En el caso de Alemania, además, que lo importaban todo por gasoducto, prácticamente todo, sí, todo, porque no tenían en aquel momento plantas de regasificación, pues conforme los gasoductos, el Nord Stream 2 nunca se llegó a certificar y por lo tanto nunca se llegó a emplear, pero el Nord Stream 1 fue a menos, hasta que dejó de enviar gas por completo y, en fin, el año pasado, en el mes de septiembre, fue saboteado. No sabemos quién lo saboteó, pero que aunque quisiesen ponerlo en funcionamiento, pues ahora mismo, a corto plazo, no podrían hacerlo. Bien, han tenido que nutrirse de gas por otras vías, importándolo de otras partes de Europa, trayéndoselo de Noruega, o a través de plantas de regasificación en la costa. Construyeron a toda prisa una flotante en el norte del país, en las costas del Mar del Norte, para poder suministrar parte del gas que necesitaban, llenaron sus reservas, pero bueno, que sabían los alemanes ya a mediados del año pasado que se podían ir olvidando del gas ruso a buen precio. Tenían que rehacer el plan. A finales del año pasado, el gobierno alemán, el de Scholz, temeroso de que el invierno fuese más frío de lo normal, y eso dejase al país sin electricidad o con problemas de suministro, lo que hizo en noviembre, si mal no recuerdo. Lo que hizo fue prorrogar durante 3 meses y medio más la operación de las 3 centrales que quedaban abiertas, hasta el 15 de abril, es decir, hasta el sábado pasado. La de Isar 2, que no está ya conectada a la red, pero sigue estando ahí, la de Isar 2 en Baviera, la de Emsland, que está en la Baja Sajonia, cerca de la frontera con los Países Bajos, y esta de la que os hablaba antes, esta de Neckar-Westheim, en Suabia, que fue la última en abrirse, como os decía, en abril de 1989. Junto a eso, se pusieron en marcha grupos térmicos de carbón que llevaban ya un tiempo cerrados. Este plazo sí lo han respetado, el de cerrar el día 15. Hasta hace no mucho se pensaba que igual lo prorrogaban otros 3 meses, hasta el verano, incluso un año, pero han preferido ir ya por la calle en medio, asumiendo que el precio del gas ya se ha moderado con respecto a cómo estaba el año pasado y que, no lo sé, los ministros del gobierno de Scholz, no todos, pero sí al menos los verdes y los socialdemócratas, creen que no tenía mucho sentido seguir demorando lo inevitable. Así que el 15 de abril, lo dijeron, para disgusto de muchos, se podían ir olvidando ellos y los propios alemanes de la energía nuclear. Muchos en Alemania pedían lo contrario, pedían que se mantuviesen estas 3 en operación, al menos hasta que concluyese la guerra de Ucrania. Arguían que, pues que a fin de cuentas se trata de una energía sin emisiones de CO2, en un momento en el que lo que se busca es eso mismo, descarbonizar la economía. No podían arguir un gran aporte al mix energético nacional porque, aunque en 2011 la energía nuclear aportaba el 25% del total, el año pasado ya solo era en torno entre el 5 y el 7% aproximadamente. Ya no era una gran cantidad, pero bueno, el hecho de que efectivamente la energía nuclear no tiene emisiones de CO2 es un buen argumento que han estado empleando. De hecho, el cierre de las centrales
nucleares ha recarbonizado la economía alemana. El carbón es el responsable ya de 1/3 de la generación eléctrica, porque no solo han tenido que reemplazar a las nucleares, también han tenido que reemplazar a buena parte de los ciclos combinados de gas natural, que funcionan a medio gas desde la invasión de Ucrania. La generación eólica y fotovoltaica ha crecido algo, pero aún está muy lejos de constituir una alternativa completa para las térmicas de carbón. Los alemanes de a pie, entre tanto, pues están más divididos que nunca. Pocos temas fracturan la sociedad alemana o las opiniones en Alemania, como es este de la energía nuclear. El país ha sido, como os decía, tradicionalmente muy antinuclear. Ya os digo, seguramente, quizá hay alguno que lo sea más, pero desde luego es más pequeño que Alemania. Pero ha sido uno de los países más antinucleares de Europa. Curiosamente son vecinos de Francia, que es el país más pronuclear de Europa con diferencia. Pero claro, la guerra en Ucrania y los problemas de suministro de gas subsiguientes jugaron a favor de los partidarios de mantener las centrales abiertas. En una encuesta que la ARD, que es la cadena de televisión estatal, hizo la semana pasada, el 59% de los encuestados se mostraron reacios a desconectar las 3 centrales que quedaban en operación. Es de reacios, vamos, que no estaban de acuerdo con que se cerrasen. Cada uno luego tenía sus propios motivos. Unos piensan que no está bien de ninguna manera, que de hecho deberían abrir más, y otros directamente que no, que están de acuerdo con que se vayan cerrando, pero no ahora, que estas 3 al menos las dejen abiertas por si acaso. El 36% estaban de acuerdo, un poco más de 1/3, y solo un 5% de los encuestados no lo tenían claro. Es decir, respondieron el famoso no sabe, no contesta. Lo que vendría a demostrar que el debate ha bajado a la calle, que el 95% de los alemanes tienen una opinión sobre el tema. Un debate, además, que inevitablemente se mezcla con el climático. Al igual que hace 40 años, a mediados de los 80, se mezclaba con el tema de la Guerra Fría y el pacifismo, ahora el debate nuclear se mezcla con lo del cambio climático. Los pronucleares presumen de ecologismo ahora y acusan a los ecologistas de ser responsables del incremento en las emisiones de CO2. Los ecologistas, esto les sienta fatal, claro, se defienden asegurando que ellos solo quieren generación renovable. Y que precisamente a eso van. Pero claro, las renovables solo son capaces de aportar en torno al 40% de la energía eléctrica que consume el país, hoy por hoy. El 60% restante tiene que venir del gas y del carbón. El primero, el gas, hay que importarlo, y el segundo es de origen nacional en su mayor parte, pero muy contaminante y con un coste medioambiental mucho más alto, y no solo para la atmósfera, sino sobre todo para el paisaje. Las minas de carbón, de lignito de Alemania son realmente espectaculares por lo gigantescas que son. Los españoles solemos pensar en una mina de carbón y pensamos en las minas asturianas, que son esas minas de galería, ¿no?, que están dentro de la montaña. No, las minas en Alemania son a cielo abierto, inmensas, con una maquinaria que debe de figurar entre la maquinaria más grande hecha por mano del hombre, una cosa realmente digna de ser vista. Parecen estas máquinas sacadas de esta película de la que hablábamos en el contraplano hace no mucho tiempo, hace solo un par de semanas, de la película Dune. Bien, esto ocasiona un montón de protestas. Hace no mucho detuvieron a Greta Thunberg en una de las manifestaciones contra una nueva mina o la expansión de una mina que estaban haciendo en el oeste de Alemania. Bien, unos, como vemos, ponen hechos sobre la mesa y los otros deseos difícilmente materializables, al menos en el corto o medio plazo, porque aún falta mucho para que Alemania pueda siquiera plantearse contar con una planta de generación eléctrica 100% renovable. Los ecologistas más radicales aceptan el envite y arguyen en su defensa que Alemania consume demasiada electricidad, por lo que el país debería de crecer cuanto antes. Esto evidentemente significaría cierres de fábricas, encarecimiento del transporte, y pasar frío en invierno, naturalmente. De esa parte de la ecuación no se hacen cargo y la suelen ignorar. Aseguran que no se puede crecer indefinidamente y que los alemanes tendrán en algún momento que hacerse cargo de algo para ellos tan elemental. Es decir, que los alemanes tendrán, les guste o no, que empobrecerse en algún momento del futuro. Según los decrecionistas, lo van a hacer voluntariamente de grado por la fuerza u obligados por las circunstancias. La cuestión, como vemos, ha adquirido tintes ideológicos. Ambos bandos se acusan mutuamente de profesar ideas irracionales y sin sentido, algo que no ha pasado desapercibido a los políticos.
Los cristianodemócratas del CDU, que están en la oposición desde hace año y medio, se han opuesto ardorosamente al cierre de las últimas centrales, pero fue una canciller del CDU, Angela Merkel, la que decidió cerrar todas las nucleares hace no tanto tiempo, y la que se encargó personalmente de decretar la desconexión de varios reactores durante sus 2 últimos mandatos. Claro, de esto evidentemente prefieren no hablar. El viernes pasado, el ministro presidente de Baviera, que es un cristiano-demócrata que se llama Markus Söder, visitó personalmente la central de Isar. Esta está a 90 kilómetros al norte de Múnich para exigir al gobierno federal que no cerrase la planta. Faltaban unas horas, pero bueno, no contento con eso, pidió también que se reabriese otra central, la de Gundremmingen, que está situada entre Ulm y Augsburgo y que se desconectó en diciembre de 2021. Los liberales del FDP también se han opuesto, pero para ellos la cuestión es más peliaguda, porque gobiernan en coalición con el SPD y con los verdes. El líder del FDP, que se llama Christian Lindner, es ministro de Finanzas, pero eso no le ha privado de criticar la decisión de cerrar las 3 centrales. Tanto Söder como Lindner saben que es imposible, evidentemente, pero atisban capital político en la refriega. Si la electricidad mantiene el precio actual, nadie se acordará de esto, pero si se encarece podrán ponerlo a su favor. Para los verdes y los socialdemócratas, pues esto es un triunfo, claro, y es el cumplimiento de una promesa. Muchos de sus partidarios andan exultantes y hacen sus propios cálculos. Robert Habeck, que es el ministro de Economía y Protección del Clima, está convencido de que en 2030 el 80% de la energía eléctrica generada en Alemania será de origen renovable. Es una meta ambiciosa. Algunos aseguran que es directamente fantasiosa, ya que supone duplicar el porcentaje actual, que ronda el 40%, como os decía antes. A Alemania le ha costado más de 30 años y miles de millones de euros de inversión continua alcanzar esa cifra. Ahora tienen menos de 7 años por delante y una situación económica que no está precisamente para tirar cohetes. Entre medias, pues tendrán que seguir quemando carbón e importando gas en metaneros. Lo del decrecimiento, es decir, el empobrecimiento voluntario, pues puede valer como entretenimiento académico, pero nadie en Alemania se lo toma realmente en serio. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Francisco, que nos habla del caso de Jack Teixeira y las filtraciones de documentos clasificados. Vamos, el tema que vimos ayer. Hola Fernando, sobre la filtración de Teixeira, decir que estoy completamente de acuerdo, que sigue paso por paso la ley de Hanlon, esta que dice no culpes a la maldad cuando puedas explicar algo por simple estupidez, y parece que es el caso. El chaval este necesitaba aprobación de su grupo y todo esto que has dicho en el programa que me parece muy acertado. Además, puedo imaginar el escenario en el que el chaval puede tener acceso, un simple cabo, a estos documentos. Lo que suele suceder es lo que se dice en informática, ¿no? Que el punto más inseguro de un sistema informático suele estar entre la pantalla y la silla de ordenador, es decir, el ser humano. Entonces lo que suele ocurrir en estos sitios es que a lo mejor tienes, imagínate, un coronel o alguien así que a lo mejor pueda tener 60 o 60 y pico años, que no quiere saber de historia y que le cuesta mucho pensar en las medidas de seguridad y suele delegarle las claves a su cabo, que jovencito que tiene ahí, que está dispuesto, que es un entusiasta, y bueno, pues pasan por las manos del cabo y el cabo pues tiene sus aficiones y puede pasar esto. De todas formas, hay una cosa que no me encaja muy bien y es que todos estos militares saben a la perfección, incluso hasta un cabo, saben a la perfección que eso puede conllevar años y años de cárcel. Es decir, no es posible que el cabo piense que este tipo de cosas no le pueden costar hasta la vida en prisión, ¿de acuerdo? Eso no me cuadra, esa parte de ahí no me cuadra del todo. Es decir, que te digan, oye, que como soltar estas cosas son veintitantos años de prisión y que el tío piense que se vaya a salir con la suya, eso ya me parece un poco más raro. Otra cosa interesante es que, por cierto, que las redes de videojuegos se utilizan mucho para hacer filtraciones a otros espías. Eso también te lo digo, que ya ha sido examinado y es que resulta que estas redes de comunicación, ya sean de videojuegos, foros y todo este tipo de cosas,
es más difícil de monitorizar. Si tú utilizas conexiones directas, pues se puede ver, ¿no? Y hay gente que utiliza los chats y esto, incluso sale en series, creo que era en Jack Ryan, en la serie esta de espía, de Tom Clancy, pues creo que salía precisamente eso, que utilizaban el chat de un videojuego con los mensajes directos para recibir y enviar mensajes. Y es imposible trazar a todos los jugadores y hacer el background a todos. Y por eso, bueno, pues nada, hasta aquí mi mensaje de hoy. Un saludo, Fernando, y gracias por tu programa como siempre. Hace muchos años, pero muchos, muchos, ¿eh? Vi en una revista y se me quedó grabado. Puede ser de lo que os esté hablando de hace 20 años, ¿eh? Lo vi en una revista de papel, no digo más, de cuando yo leía revistas de papel. Bueno, pues vi en una revista un anuncio de una compañía de software antivirus, no sé si era Kaspersky o McAfee o alguna de estas, en el que aparecía una señora de mediana edad, con aspecto de secretaria, con unas gafitas posada sobre la nariz, mirando la cámara como si se acabase de liarla muy gorda. Debajo de ella ponía algo así como: la mayor amenaza para la seguridad de tu empresa se llama Margaret o algo así. Vamos, el típico nombre en inglés para las mujeres de mediana edad. Bien, lo que la empresa quería decir es que muchas veces los directivos de las propias empresas se empeñan en crear grandes cortafuegos y sistemas de seguridad informática contra amenazas externas. Y luego el problema resulta que lo tienen dentro de sus propias oficinas. Basta con que una secretaria, esa de la foto, bueno, será una modelo, evidentemente, pero una secretaria le preste la contraseña a otra persona de la oficina para que aquello ya empiece a copiarse y pegarse. O que introduzca en el terminal un pincho USB con software malicioso. Vamos, que grandes desgracias se han debido a imprudencias. En el caso de Jack Teixeira, lo que tenemos es una imprudencia propia de un adolescente. Seguramente él no pensaba que aquello fuese a salir de ese grupo de Discord. Un grupo por lo demás muy pequeño, de 20 o 30 miembros. Seguramente estaba convencido de que todos eran íntimos amigos suyos y que jamás sacarían esa información de ahí. Pero claro, el momento en el que subes algo a la red, dejas de ser dueño de ese algo. A los adolescentes les suelo decir que se anden con ojo con las fotografías que se hacen con los móviles. Porque esas fotografías, si son malas o comprometedoras, les van a perseguir toda su vida. Cuando yo tenía su edad no existía todavía la fotografía digital y pude hacerme fotografías en las que salía muy mal, pero que han desaparecido afortunadamente. Basta con destruir el positivo y el negativo, si es que todavía lo conservas el negativo, y esa foto no habrá existido nunca. De hecho, me consta que mucha gente ha destruido fotos de su adolescencia porque salían poco favorecidos. Y es fácil, los que fuimos adolescentes entre los 80 y los 90, pues no tenemos ese problema porque la fotografía digital como tal no la pudimos ver hasta finales de los 90 y sobre todo ya a principios de siglo. Es un archivo digital, a fin de cuentas, es una foto. Un archivo digital se copia a la velocidad del trueno. Y el número de copias que se pueden hacer es virtualmente infinito. Se transmite también a muchísima velocidad. Si yo subo, qué sé yo, cualquier cosa, una fotografía, por ejemplo, a un foro en internet, una fotografía muy impactante, qué sé yo, de un político estrangulando a un niño. Esa fotografía en cuestión de minutos estará ya en todas partes. Así que todo indica que este chico quería presumir delante de sus amigos de aquel foro, ¿no? De dárselas de importante, de conocedor de la situación en Ucrania, y tiró de lo que tenía a mano, tiró de algo de información que había podido obtener gracias a su trabajo. ¿Cómo llegó hasta ella? Se plantean muchos. Pues no es muy difícil de imaginar. Trabajaba, a fin de cuentas, en una oficina de inteligencia. Aunque en un puesto muy bajo, cierto es, pero allí, en una oficina de inteligencia, cualquier oficina del ejército, se mueve material confidencial, ese tipo de información pasa por muchas manos y siempre se puede quedar en alguna de ellas. Bien, seguimos con Nacho, que nos habla de libertad de expresión. Saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando. Y hoy me gustaría traer a colación de esta noticia que he encontrado sobre que el supero ampara cualquier expresión de alegría por la muerte de guardias civiles, y entiendo que por extensión por la muerte de cualquier militar o miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como de las comunidades autónomas o administraciones locales. En este caso, desde mi punto de vista liberal, a mí me parece bien que se pueda uno alegrar, o sea, me parece bien moralmente, me parece deleznable, pero me parece que la libertad de expresión debe de amparar esto, o sea, que uno pueda decir barbaridades y alegrarse, por ejemplo, la muerte de los gordos porque, pues no sé, pues porque ocupan mucho espacio en la sociedad o cualquier otro disparate, ¿no? Entonces, en este sentido, estoy de acuerdo con que la libertad de expresión ampare esto, pero aquí tenemos el delito de odio que restringe esa libertad de expresión. Entonces, tú no puedes decir, por ejemplo,
que consideres que las feministas actuales, modernas, el feminismo hegemónico actual, es en realidad embrismo y es un grupo de mujeres desquiciadas e histéricas que están llevando su ideología al extremo y de un sinsentido y un odio exacerbado. O que los transexuales nunca jamás van a ser el sexo al que quieren transitar, porque biológicamente es imposible. Y no puedes decir que pues, un hombre trans, una mujer trans, ya no sé cómo decirlo, dice no puede tener un hijo, pues porque no tiene matriz, etcétera, etcétera. Y eso pueden considerar un delito de odio pues contra las mujeres, contra el colectivo trans, etcétera, etcétera. O criminológicamente, pues que hay una incidencia muy alta en delitos contra la propiedad en la etnia gitana. Pues ya está, delito de odio, por haber dicho esto. Entonces, aquí es donde yo veo que no hay hay un doble rasero, no hay una igualdad en la... Si alguien se puede alegrar de la muerte de policías y guardias civiles y militares o políticos, lo que tú quieras, ¿no? Tendríamos que poder tener el mismo derecho a alegrarnos y hacer fiesta, pues por cualquier otro motivo deleznable también. Entonces, aunque sea éticamente reprochable, pero creo que no estamos en las mismas condiciones de igualdad. Entonces, este delito de odio debería de desaparecer y que sea la misma sociedad la que juzgue y condene a la gente que se alegre de que den palizas a mujeres o se alegre de que se muera un guardia civil o, no sé, que se alegre de los fusilados de la guerra civil o lo que sea. Que sea el juicio tiene que ser un juicio moral y social, pero no un juicio penal, que eso me parece un disparate. Además, la pena es de 1 a 4 años, es decir, que a partir de 2 años puedes entrar en la cárcel. Es un auténtico disparate. No sé qué piensan los otros contraescuchas, pero hay un dicho que no lo voy a decir porque si no Fernando me banea, pero que es o todos o la meretriz al río, ¿vale? Creo que se entiende. Es un tema muy interesante este que nos traes, Nacho, que tiene que ver directamente con los límites de la libertad de expresión. Lo he dicho muchas veces aquí. A mi juicio, la libertad de expresión es un valor absoluto, solo limitado por la injuria, la calumnia y la difamación. Puedes decir lo que quieras sobre quien quieras, siempre y cuando no le injuries, no le calumnies y no le difames. La injuria y la difamación son algo más subjetivas. La calumnia no lo es en absoluto. Una calumnia es una imputación falsa de un delito. La libertad de expresión no cubre bajo ningún concepto la imputación falsa de delitos. En el caso de las injurias y las difamaciones nos moveríamos más en terrenos movedizos, ya que en ambos casos involucran insultos que atentan contra el honor, la credibilidad y el prestigio de una persona. Ahí sí que es necesario un juez que distinga, que separe el grano de la paja, ¿no? Pero vamos, no creo que tenga que ser ilegal reírse o alegrarse de la muerte de alguien. Cada uno es libre de hacerlo. Ahora bien, si te burlas de la muerte de una persona querida por la comunidad o simplemente de una buena persona, lo más probable es que recibas tu castigo en forma de estigma social. Bueno, y aunque no lo recibas, quedas como un completo miserable. Y si eso te da igual, pues te da igual. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que vive bien siendo un miserable y sabiéndose un miserable. Algo similar sucede con los famosos delitos de odio que comenta Nacho, que en España están regulados por el artículo 510 del Código Penal. Alguna vez han pasado por la contracrónica, ¿eh? Es un artículo muy largo y algo complicado de interpretar. Según este artículo, perpetra un delito de odio ¿quién es? A. Quienes publiquen, fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias. Situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad. Esto solo es el primer apartado, pero se continúa. Quien produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar directo o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación, violencia contra un grupo, una parte del mismo, etcétera, etcétera. Y ya la tercera es quienes públicamente, nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores
autores cuando se hubieran cometido contra un grupo, una parte del mismo, etcétera, etcétera. Bien, como veis, ahí cabe un poco de todo en este artículo, ¿no? Como podemos ver, de hecho puede casi cualquiera denunciar un delito de odio, ¿no? Basta con que le critiquen, pues ya está. Esto yo considero que es delito de odio. Aquí en el de los delitos de odio, en el 510 del Código Penal, sí que hace falta la interpretación de un juez, porque si no es una especie de cajón desastre que el legislador ha ido metiendo cosas y además cada vez haciéndolo más largo y metiendo, creando categorías, subcategorías, etcétera. Pero bueno, criticar a las feministas no sería de ninguna manera, Nacho, un delito de odio. Se pueden criticar las ideas que no te gustan. Bueno, las propias feministas lo hacen muy a menudo con las ideas que no les gustan a ellas. Bien, pues vamos ahora con Luis, que nos trae una noticia mierder, pero que muy mierder. Quería compartir contigo y con el resto de contraescuchas lo que considero que es una noticia mierder, pero a la vez lo suficientemente seria como para que nos hagamos eco de ella, que ha sido protagonizada por Yolanda Díaz y por Irene Montero, ya que tanto en su ley de empleo como en su ley trans, al publicarse el BOE, ambas han modificado un artículo y la misma letra, con lo cual no se sabe cuál de los dos es el que está en vigor, porque fueron publicados en la misma fecha. Creo que se ha hecho un apunte al respecto hasta que se solucione el problema, pero esto nos da a entender la degradación y la particularidad que tiene tener ministros incompetentes llevando nuestro país o gobernando. Entonces, simplemente hacernos eco de la noticia, que se sepa, y aprovecho para saludarte a ti y al resto de contraescuchas. Un gran saludo. Lo leí el otro día y no me lo podía creer. Resulta que el día 28 de febrero se publicaron dos leyes en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. Una proveniente del Ministerio de Igualdad, que era la ley trans, y otra del Ministerio de Trabajo, la ley de empleo. En ambos casos modificaban el apartado C del artículo 16 de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Total, que los del BOE tuvieron que poner una nota para informar del particular. La nota dice textualmente, la tengo aquí porque he ido a buscarla. Pone: téngase en cuenta que se modifica la letra C del apartado 1 por la disposición final 1.2 de la Ley 3/2023 de 28 de febrero y con la misma fecha de publicación oficial y entrada en vigor se vuelve a modificar la letra C por la disposición final 6.4 de la Ley 4/2023 de 28 de febrero. Punto. Se muestran ambas redacciones. Bien, el error se encuentra al parecer dentro del artículo que aborda las infracciones muy graves para las empresas y entidades de colocación. El apartado duplicado sanciona la petición de datos de carácter personal en los procesos de selección. La ley de empleo, la redacción es algo más larga, así que tendrán que decidir cuál de las dos redacciones, con cuál de las dos se quedan. Supongo que lo harán en el próximo BOE, ahora que la chapuza ha quedado al descubierto. Quien se apercibió de esto fue un abogado laboralista de Barcelona, que tras comprobar que efectivamente había dos redacciones en ese apartado, hizo un hilo en Twitter. En fin, esto ya lo recogieron los periódicos y nos enteramos todos. Vamos, que son... pues eso, una caricatura de sí mismos. Bien, vamos ahora vamos con Pizarro, que nos habla del caso de Teixeira. No dejar información sensible al alcance de personas capaces pero vulnerables es responsabilidad del dueño de la información. La irresponsabilidad de Jacobo es entendible. Lo que no se entiende es cómo no la tuvieron presente quienes le contrataron. Al héroe virtual se le va a caer el pelo en la vida real. Ya a la inteligencia estadounidense se le ha caído la reputación. Lo que será útil si son capaces de aprender del caso. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 19 de abril, mañana 20, y estaré de vuelta. Hasta mañana.